Estamos en vivo. ¿Ok? Miren, para que vean que me apliqué, no mucho, pero algo aprendí en este tiempo. Mari Pupeñi, Mari Pulamguén. ¿Está bien o no? No sé si lo Perfecto. pronuncié bien, pero por lo Ay, menos vamos de a poco, vamos de a poco. Soy el Winca de este grupo, así que siempre pido perdón. Entro pidiendo perdón, aunque hay otro que debería pedir perdón. Después vamos a decir por qué, pero no importa. Eh, Ya está con nosotros Juan Carlos Painequeo, Nelson Lobo y Ana Yao, y también nuestra invitada del día de hoy, Natividad Yenquileo. Les damos la bienvenida a esta temporada en cuarentena, que vendría a ser como nuestra tercera temporada en realidad. Le agradezco mucho a Ana, porque yo sé que está en campaña, el que esté con nosotros, Natividad, por si acaso, si tú no sabes, Ana es parte de este equipo, y por supuesto a nuestra invitada, Natividad Yanquileo también. Vamos a hablar de este proceso constituyente, de los escaños reservados y bueno, de todas las implicancias que tiene. Me encanta además que tengamos a dos constituyentes mujeres, me parece excelente, representantes de las primeras naciones. Ya eso me parece fantástico. Es más, me quedo callado y les doy la palabra a ustedes. Por supuesto, don Nelson, don Juan Carlos, vamos a partir con Ana. Ana, bienvenida nuevamente. mai kompo lamien, mai kompo shek que tú le lo tatuaje no tram, mai lamien Juan Carlos, Nelson, Jaime. Mari Lamien. Este va a ser el primer, voy a hablar en Winca, al tiro. Va a ser el primer tragún que estamos comenzando el año Winca 2021. Así que esperamos, bueno, hoy día yo creo que ya ha dicho Jaime, nuestra invitada es nuestra Lamien Natividad, y como yo soy parte de acá del RUCA, de la casa, no me puedo monopolizar el tema, entonces yo creo que la que tiene que hablar es nuestra invitada. Hey, salto. Perfecto, entonces démosle la palabra a Natividad Yanquileo. Natividad, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Este es solamente el comienzo, Natividad, te cuento. Todos damos unas palabras de bienvenida, pero siempre partimos por Ana y ahora Ana ya te dio la palabra a ti, así que por favor, un saludo inicial. Natividad, ¿me escucha, Bueno, no? muchas gracias, Manuel Pulamien. Estamos con problemas de Más o señal, menos. parece. Estamos con problemas de señal, Natividad. Estás en un lugar muy abierto porque de hecho estás con En mascarilla plena y todo. ciudad, ese es el problema. Ya, pucha. Bueno, esperemos que esto Sí, estoy funcione en un lugar bien, abierto, tranquila. sí. Estamos ahí con ¿Se problemas escucha? de conexión. Estamos con problemas de conexión, Natividad. Vamos a ver cómo lo vamos haciendo, porque la idea, obviamente, como bien dijo Ana, es conocerte a ti, conocer tus propuestas y todo eso. Así que es focalizarnos en ti, en realidad. Así que es importante que tú estés con buena señal. Si es que de pronto puedes moverte o puedes ir a otro lugar para mejorar la señal, sería ideal para que estemos bien conectados. ¿Te parece? Natividad. Natividad se quedó pegada. Quinchavil propone que la Lamien apague la cámara, dice a ver si a lo mejor la señal mejora ahí. Es una En buena, es Facebook. una buena posibilidad. Y ahí la escuchamos. Natividad, ahí esa es una buena posibilidad, que efectivamente que apagues la cámara y en general ahí mejora la señal. Hay otro, se está conectando a otro lado ahora. Parece. Ya, puede ser. Bueno, mientras se conecta Natividad, don Juan Carlos, don Nelson, ustedes verán quién parte. Ustedes saben que yo ahí no me meto en rencillas. Que parta don Juan Carlos, que parta. Mari Compuché, Mari Pulamien, Mari Pupeñí. Un saludo a todos y a todas. Un gusto verlos nuevamente. Pasó harto tiempo, ya las pilas están cargadas, ya todo marcha de una manera más estable en este momento. Quizás ya nos atrapó un poco el fin de año de lo que fue el año pasado y ahora estamos
retomando muchas cosas. Y bueno, agradecido y también contento de verlos, también Jaime, Nelson. Y nada, pues a la Lambien Natividad poder conversar con ella un poco sobre su candidatura. La Lambien Ana también que está siendo candidata, así que ahí tenemos dos personas a quien preguntarle temas polémicos. De hecho, antes de empezar la transmisión ya estábamos polemizando entre nosotros. La voy a dejar ahí, la voy a dejar ahí sobre el general Baquedano, por si acaso. De ahí estábamos discutiendo, así que es interesante el tema de los símbolos, sobre todo símbolos que quizás en una época representaron algo y quizás ahora ya estamos en otro espacio de la historia. Así que la voy a dejar ahí para que después podamos pelear con tranquilidad. Me parece, me parece. Don Nelson, mientras Natividad se conecta, pues Bueno, puede dar. Mari Pupeñi, Mari Pulamien, Mari Compuché, Chagupaín, again, ¿cierto? De nuevo, Fablemai, tu fachi página Historia Mapuche Mu, Ayuculén, Feimeu, Chagupaín, Feimeu, Iche, Yelien, Tañi Lamien, Tañi Pupeñi, Eimun Meu Café Tati. Urcula Eimun, tu fachi inicio de Tripantu Meu, Pupeñi, Pulamien. Bueno, los saludo, estoy muy contento acá por poder ver a la Lamien, a mis Peñi, Juan Carlos, Jaime, estar con todos ustedes también, reunidos a través de estas redes sociales y comentarles, bueno, les preguntaba si están cansados aún o descansaron después ya de estas vacaciones, en este comienzo de año, así que espero que vengan también, como dice Juan Carlos, con las pilas repuestas para lo que se viene ahora. Y sobre todo yo. Mira, la Ana no, yo creo que la Ana no ha descansado nada. Yo que la sigo ahí en todos sus periplos, bueno, yo creo que ustedes también, ha sido bien importante. Natividad, ¿has podido conectarte mejor? ¿Estás escuchándonos bien para poder conversar contigo? Vamos a ver si es que Natividad nos escucha. Me da la sensación de que todavía estamos medio ahí al debe. Pero mientras Natividad se conecta, creo que hay que tomar un poco todo lo que está pasando. Creo que hay que conversar todo lo que ha ocurrido este último tiempo. Han pasado cosas importantes dentro del pueblo mapuche, dentro de la nación mapuche este último tiempo. La verdad es que han habido situaciones tremendamente complejas. Y una de ellas, bueno, Ana lo ha viralizado en redes sociales y la verdad es que ha sido muy decidor, diría yo, de algo que hemos conversado otras veces, de la postura que tiene el Estado de Chile frente a la nación mapuche y si uno lo extiende, probablemente frente a las primeras naciones. La militarización de la Araucanía es un tema que yo creo que no podemos evadir en este minuto y probablemente tenga que ver con, como bien decía Juan Carlos, con nuestra conversación previa respecto a ciertos símbolos que se están desarrollando, en este caso puntual, el símbolo de Baquedano en Plaza de la Dignidad, Plaza Italia, Plaza Baquedano, como usted quiera llamarlo, porque nosotros estamos dispuestos, más allá de que cada uno de nosotros la llamará de distintas maneras, yo le digo Plaza de la Dignidad, pero se respetan las formas de que cada uno lo diga. Y desde ese punto de vista, hoy día hay una situación compleja, que a Ana le ha tocado presenciar de manera concreta, no sé si Juan Carlos ha tenido algún vínculo más cercano al respecto con él. Yo soy el epítome del Winca, porque además estoy en Santiago, o sea, ya lo centralizado, pero que tiene que ver con la militarización de la Araucanía, que es un tema que nos importa muchísimo. Pero ya llegó Natividad, la veo que está en otro lugar, de hecho, esperamos que estés con buena conexión, Natividad, para que, para saludarte y también para que nos cuentes un poco de ti. Natividad Yanquileo. Bueno, como les señalaba, gracias por la invitación, saludar a Marmari Pulamien, saludar a la Lamien Ana, Jaime, Nelson y también a la Lamien Juan. Primero, me encuentro lamentablemente viajando, entonces tengo algunos problemas ahí, pido la disculpa correspondiente, pensé que iba a estar en un lugar mejor, pero he estado tratando de escuchar lo más que se pueda y bueno, mi nombre es Natividad Yanquileo Piquimán, soy actualmente candidata constituyente por los años reservados del pueblo mapuche, bueno, nací y sigo viviendo
volviendo, a pesar de todos los viajes que uno puede hacer, siempre vuelve a su lugar de origen. Vengo de la reducción de Bañevilao, de la comuna de Quilpué, provincia de Arauco, la región de Biobío. Dentro de lo que me ha tocado hacer, un poco es esa migración que nos toca, que es un poco forzada muchas veces, yo creo que les tocó simplemente nacer en la ciudad. Y bueno, me pillaste en todo no nos quisimos hacer como ajeno a este proceso constituyente que se está llevando a cabo y asumimos esta responsabilidad y andamos en ese caminar ahora de también informar más bien a nuestra gente, a nuestros labientes en los diferentes territorios y especialmente a la gente que no tiene acceso a la información respecto de la importancia de este proceso y además cómo pueden participar. Vemos que hay muy poca información, la gente no está informada respecto a cómo va a ser este proceso constituyente, especialmente en el caso de los escaños reservados. Así que en eso nos encontramos actualmente, ahora ando en la quinta región, camino a la metropolitana y bueno, ya de vuelta para allá, para el territorio. Muchas gracias, Natividad. Yo quiero destacar algo que me parece importante y que tiene que ver justamente con la presencia de Natividad y también de Ana en relación a los escaños reservados, porque personalmente, esta es una opinión muy personal, a mí me gustaría ver, ojalá, a una mujer de una primera nación, una mujer mapuche, me encantaría verla, ocupando un rol sustancial dentro del gobierno. ¿Y por qué digo esto? Porque justamente John Biden, recién electo presidente de Estados Unidos, cumple con su promesa de ampliar el registro de su gabinete y pone con la idea de tener un gabinete diverso y plural y escoge una representante de las primeras naciones para liderar el Ministerio del Interior. Y en ese sentido creo que es una señal importante. Y es una señal importante que lamentablemente en Latinoamérica y en nuestro país, en particular en nuestro país, no se ha dado. Y creo que es importante empezar a observarla desde otra perspectiva. Y en ese aspecto, creo que este paso de visibilizar políticamente, en este caso Natividad, bueno, Ana es parte de la casa, perdón, Ana, Ruca es casa. Sí, Ruca Ok, es casa. ok, entonces parte de la Muy Ruca. buenos alumnos. ¿Viste, Natividad? Lo que pasa es que yo estoy aprendiendo de a poco. ¿Ah? Yo te digo, es terrible esto, me siento un outsider absoluto, un pelotudo, pero voy aprendiendo de a poco. Bueno, Ana es parte de la RUCA, Natividad es nuestra invitada, pero no quería dejar de mencionar esto porque creo que es importante que Deb Haaland es secretaria de Interior y es una mujer que pertenece a las primeras naciones en América del Norte. Y eso creo que es sustancial porque justamente creo que sería una señal maravillosa que algún gobierno, ojalá el próximo, tuviera dentro de su gabinete a un representante o una representante, también en lo personal me gustaría que fuera una representante de las primeras naciones. No quería dejarlo pasar justamente porque tenemos a Natividad y a Ana que ya están metidas en la arena política, más allá de que la constituyente, desde cierto punto de vista, mucha gente dice, no, 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 esto no es político, es muy político, es muy político. Natividad, estábamos hablando de la militarización de la Araucanía, que creo que es un tema que no podemos dejar pasar, justamente cuando estamos pensando en una nueva constitución, cuando estamos pensando en una nación plurinacional y cuando obviamente queremos establecer una mirada de respeto y de inclusión real y de equidad con las primeras naciones en general y obviamente con la nación mapuche en particular por las características que tiene nuestras conversaciones. ¿Qué te parece a ti esa situación que está viviendo en este minuto la Araucanía, que no es menor y que lamentablemente se ha reiterado a través del tiempo, que personalmente creo que no termina el conflicto, al contrario, lo agranda? Bueno, como lo ha señalado, efectivamente eso es lo que la militarización desde Arauco hacia el sur viene ocurriendo hace muchísimos años, al menos desde que yo tengo conocimiento, y eso es hace bastante, digamos, por lo menos más de 30 años. Entonces, una situación que también hemos ido denunciando no solamente ante los organismos internacionales, especialmente de derechos humanos, y ante los tribunales en sí, pero también hacia los organismos internacionales.
de una situación que lamentablemente tiene que ver precisamente, como dice, con el cambio constitucional que se quiere hacer y que tiene que ver con el sistema económico por el cual nos regimos en la actualidad, que tiene precisamente sus intereses en las comunidades, especialmente las empresas forestales, las grandes empresas de central hidroeléctrica, y sí una serie de proyectos transferientes que están instalados ahí. Y es por eso que finalmente no se logra hasta el momento tener una conversación, un diálogo que sea real y que sea presente y que permita dar solución efectiva a lo que está sucediendo, que tiene que ver, por una parte, que desde el Estado se presta toda la protección a empresas que son de carácter privado, y por otra parte también tenemos a comunidades que reclaman sus derechos que son legítimos, especialmente como el derecho al territorio. Y no solamente eso, sino también respecto de otros derechos, como el derecho a vivir libre en un espacio que les corresponde, y no solamente eso, porque también significa la protección de las comunidades en su conjunto, como es la niñez también, que se ha visto muy vulnerada por las decisiones que están tomando los diferentes gobiernos que han pasado, desde que los mapuches, yo digo siempre, desde que los mapuches decidieron recuperar sus tierras, desde ahí que se empieza a militarizar, y bueno, vimos también de una historia de mucha violencia detrás, digamos, no solamente en estos últimos 30 años en los cuales yo lo puedo mencionar, sino también históricamente una violencia que ha sido sistemática. O sea, solo recordar de cómo finalmente se instalan esta empresa, cómo se instala el Estado en el territorio mapuche. Lo hizo a sangre y en fuego. Y eso lamentablemente hemos visto que no ha tenido muchos avances. Entonces, se continúa con la misma forma de militarización, no existe la negociación real que permita hoy día dar solución concreta al problema de fondo, y esto se hace a través del diálogo, de conversaciones de carácter político, y especialmente con personas que están en esos procesos en las diferentes demandas, no aquellos que sean adeptos al gobierno de turno. Entonces ahí, y menos militarizar significaría que quede mucha más herida, y que significaría que sería más complejo. O sea, aparte de la militarización que existe ya por parte de las fuerzas policiales de orden, como es Carabineros o la Policía de Investigaciones, y que se ha querido en el último tiempo además sumar las fuerzas armadas. Y eso es muy complejo. Esto significaría no tener en cuenta, digamos, porque lo que mismo plantean las Fuerzas Armadas y por qué no quisieron acompañar a los carabineros en este proceso, el cual nos señala, mira, nosotros no estamos para la fuerza de orden, nosotros estamos, si nosotros nos pasa algo, están dispuestos a matar. Entonces ese es el nivel que existe, por lo tanto debe tomarse con mucha responsabilidad las decisiones que se toman de parte del Estado, especialmente en lo que está a ocurrir en este proceso también constituyente. Esperamos que las relaciones que se han establecido, que están hasta el momento, estas puedan cambiar. Hay que recordar que también estamos en un proceso que es histórico. Por primera vez va a permitir estar en los pueblos originarios en toma de decisiones, cómo nos vamos a relacionar en el futuro. Y no solamente eso, por primera vez también permite estar a las mujeres en este espacio, y eso ha hecho que mujeres como Ana, mujeres como el número de la MIE también hayan decidido participar en este proceso, al cual nosotros también nos sumamos. Y rechazamos, obviamente, esa militarización, siempre la hemos denunciado, como le decía, también a los tribunales, especialmente a la Corte de Apelaciones de Temuco, ha rechazado un número importante de acciones constitucionales de amparo que permitan resguardar a las comunidades, especialmente a los niños. Y no solamente la Corte de Apelaciones de Temuco, sino muchas veces ha sido ratificada también por la excelentísima Corte Suprema. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quién resguarda nuestros derechos? ¿Quién resguarda? O sea, estamos hablando de algo muy desproporcionado. No se puede comparar la pelea de piedras con palos, con armas. O sea, cuando la gente dice hay enfrentamiento, o sea, como, por lo menos para mí, estar en enfrentamiento significa estar en igualdad de condiciones. Y eso es lo que uno que debe señalar, ver en realidad con el término de lo que significan las fuerzas, una fuerza y la otra, si es proporcional o no. Y esto hay un desnivel tremendo, entonces no se podría ni siquiera hablar como de enfrentamiento. Porque tenemos a un Estado frente a un pueblo que está desarmado, que va simplemente a militarizar, a controlar, más bien a controlar para que esas empresas de las cuales cuidan sigan estando en el territorio. Y ahí también es el llamado a cuestionar el sistema en el cual estamos actualmente, y lo que va a significar también el cambio constitucional el cual queremos hacer, porque no solamente nosotros buscamos como pueblo originario
necesario cambios profundos. También la ciudadanía en general, o las personas que habitan este territorio en general, están apostando a eso. Entonces, también hay que escuchar y saber que queremos que la mayoría se vean beneficiadas producto de este cambio y no solamente esa minoría que siempre han estado en el. Juan Carlos, Nelson, Ana, ¿alguien quiere comentar algo? Sí, yo quería preguntarle algo a las dos Lambien, a la Lambien Ana y a la Lambien Natividad. Bueno, es algo que igual hemos conversado bastante acá y también un planteamiento que yo siempre he tenido, que el proceso de invasión militar que se dio o que parte en 1862 no ha terminado. Yo creo que no es un proceso que haya finalizado en 1885 con la rendición del Loncosayhueque en Puelmapu, sino que yo creo que es un proceso que ha continuado. La violencia estatal no es algo nuevo que el pueblo mapuche haya tenido que aguantar o dejar de aguantar durante, no sé, pues 100 años y que volvió ahora. Yo creo que es un proceso que siempre ha estado ahí. Lo de la militarización ahora es ponerle un nombre legal a algo que ya estaba, a mi parecer. Pero tengo una pregunta para la Lambien y las dos Lambien. Por ejemplo, en el caso de ustedes han tenido que recorrer harto Gualmapu. La he visto por redes sociales que han generado acercamiento en territorio, porque en este caso las votaciones, cualquier persona de cualquier territorio puede votar por ustedes, ¿verdad? ¿Cómo han visto ustedes la disposición de la gente para participar en este proceso, sobre todo las personas mapuches de diferentes territorios? ¿Han visto que hay un apoyo por lo menos al proceso o hay también una desconfianza de la gente a lo que está sucediendo, sobre todo con el proceso que está dando ahora el gobierno con esta militarización legal de nuestro territorio, que como yo decía, es una cosa que ya estaba, pero ahora le están poniendo un nombre? No sé cómo han visto ustedes esto, la gente, las personas mapuches, ¿están con ganas de participar acá o también se genera una doble, ¿cómo decir?, doble señal por parte del Estado chileno? Por un lado deja de participar y por otro lado pone la bota encima. Yo creo que hay que considerar, ahora se nos incorpora un factor que es el tema de la pandemia, el tema de la cuarentena en nuestras comunidades. Y lamentablemente es una realidad eso, porque han habido muchas personas de repente cercanas, al menos el caso mío, cercanas en algunas comunidades, que se han muerto por el tema del COVID. Entonces eso también le ha hecho las comunidades un poco retroceder, no aceptar muy de buena primera visita y tampoco han dejado de juntarse entre ellos también cuando hacen sus reuniones, porque tienen sus reuniones programadas las comunidades. Y ese es un tema. Y el otro es el tema de la desinformación. Hay una desinformación con nuestra gente que no, por eso cuando la Lambien Natividad dice de que ella ha estado tratando de informar, o sea, cada uno nos hemos movido como podemos, porque ustedes saben que tenemos un montón de limitancias partiendo por CERVEL. A mí ya prácticamente casi estoy a colapsar, pero prefiero no. Mi equipo ahí trabaja en ese tema porque todos los recursos que uno invierte tiene que pasarlo por esa famosa cuenta de CERVEL, porque si uno no lo pasa por esa cuenta de CERVEL, creo que después tiene una multa. Entonces tenemos limitaciones en ese sentido. Y lo otro es de que los recursos de uno mismo que pueda ahí depositar en esa famosa tarjeta sale reflejada como a los 5 días después. O sea, limitaciones. Ahora ustedes vieron la franja que le dieron a los de escaños reservados. O sea, 1 segundo o 2 segundos es una burla, es una marginación, discriminación, segregación. Hay que colocarle un racismo abierto, todo lo que dice. Entonces, entonces cuando logramos de llegar a nuestras comunidades, obviamente que nuestra gente escuchan, nuestra gente necesitan informarse, saber qué es lo que es los escaños reservados, porque los escaños reservados tampoco saben bien y tampoco qué es lo que es el proceso constituyente en sí,
y más aún cuando le decimos que tenemos que ir a redactar la nueva constitución. Entonces hay un montón de factores de desinformación de nuestra gente, pero tienen interés de participar. El tema, que por este temor, primer temor es el tema de la pandemia. El segundo temor, el tema ahora de la militarización, y como para cerrar el broche de oro, donde los diputados dieron luz verde para que se aplicara el estado de sitio desde la 8ª región hasta la región de los ríos, yo creo, incluso la de los lagos en un momento se van a ampliar. Y bueno, y ahí estuvieron lamentablemente una de nuestras lamienas emblemáticas que ha estado estos últimos tiempos, que es la Emilia Nullao, hay que nombrarlo. Entonces nuestra gente también dicen, cuando uno, al menos el caso mío, me dicen, pero usted no irá a ser como la Emilia Nullao también, que cuando anda buscando votos, pero cuando llegue allá al Congreso usted va a votar en contra de nosotros para que nos militaricen y no encarcelen. Entonces, la clase política hoy día está muy desprestigiada y, como bien decía Jaime, nosotros estamos en un proceso político. Este es un tema político en el que estamos. Entonces también tenemos que ser abiertos con nuestra gente y decirle que es un proceso político en el que estamos. Y no es cualquier proceso, porque nada menos que ir a redactar la nueva constitución política plurinacional. Y dentro de la plurinacionalidad estamos planteando que de verdad va a ser un proceso para iniciar justicia y reparación hacia las violaciones de los derechos humanos que han cometido hacia las primeras naciones, hacia nuestros pueblos originarios. ¿Ya? Entonces, cuando empezamos a explicarle, o sea, cuando conversamos eso, y sobre todo nuestra gente más mayor, ellos entienden y empiezan a recordar y empiezan a sacar historias de su territorio, de su love, de los del Linde, por no decir. Y ahí es donde tienen mucha razón cuando hoy día se ha levantado el proceso de la recuperación de territorio ancestral. Porque está bien claro que los títulos de merced fue una forma también de poder dominarnos y también de invadirnos nuestros territorios a través de las leyes. ¿Para qué hablar de los títulos de dominio individual? Porque aquí lo que es el gobierno ha aplicado con su política neoliberalista el individualismo, y eso también de una forma también ha afectado a las comunidades y está afectando a las comunidades. Entonces, hay mucha complejidad para poder, y ese es el temor, la verdad, yo quiero ser bien honesta aquí, el temor que tengo, que haya una muy baja participación, especialmente de nuestra gente, más que pelearnos entre nosotros, los candidatos, porque yo creo que no nos corresponde para nada que nos peleemos entre nosotros. Nosotros ya nos hemos encontrado, al menos en un tragún con la Nati, que está ahí, que bueno, lo saludamos anteriormente, pero parece que tiene como algunas complicaciones, viene viajando, parece la Lamien. Cuando uno viene viajando, viene con muchas complicaciones. Entonces, nos hemos encontrado y donde hemos hecho algunos acuerdos, yo creo que en algunos puntos centrales los candidatos que estamos de acuerdo, casi, sobre todo con el tema de la plurinacionalidad, porque el tema de la plurinacionalidad es un concepto que tenemos que construir entre todos, e incluso tenemos que construirlo con la chilenidad morena, como dice Chihuahua en su poesía, porque hoy día el Chile no es un puro, ya no es sangre pura, y además dentro de la chilenidad no tienen ni idea también de su identidad, porque muchos vienen desde el extranjero que no saben de qué parte si son italianos, son franceses, son alemanes o unos gringos. Ellos creen gringo, pero gringo es un territorio amplio, pues entonces ahí hay una mezcla que no, mientras que nosotros los pueblos originarios, en particular el pueblo mapuche, sabemos que somos de aquí, que tenemos territorio, tenemos nuestro idioma, tenemos nuestra religión, tenemos nuestra organización política, nuestra organización social. Entonces, al menos sabemos de dónde podemos decir de dónde somos y dónde estamos parados. Pero hoy día ha sido tan fuerte esta por no decir, esta segregación, militarización permanente, esta persecución sistemática es que se nos ha hecho, hay mucho temor con nuestra gente. Sobre todo acá en la región, cuando pasan, a veces hemos estado en reunión y pasan los aviones sobrevolando, los helicópteros de carabineros, y yo miro a la gente, quedan con una cara de asombrado, como diciendo, ¿por qué no te vas luego? Porque a lo mejor porque tú estás en esta reunión, Carabinero está pasando sobrevolando el territorio. O sea, a ese nivel nos hemos encontrado.
nos hemos encontrado, al menos el caso mío, con allanamientos mismos, con comunidades donde están cercados por carabineros y ahora militares, porque los militares llegaron a las comunidades. Esa es nuestra campaña, entonces está compleja la pregunta, la respuesta que le podríamos dar también, Juan Carlos, así de compleja está, pero queremos ser optimistas, al menos yo soy optimista, y creo que el optimismo nos puede llevar y llamar a nuestra gente que participe en este proceso. Aparte de más que voten por las mujeres, que voten por la Nati, que voten por la Ana o que voten por... Lo importante es participar en este proceso para que podamos decir de que el pueblo mapuche está interesado de participar en este cambio, en esta nueva constitución donde nosotros seamos reconocidos nuestros derechos colectivos y sea reconocido nuestros derechos consuetudinarios, obviamente, y nuestra preexistencia como pueblo. Natividad. Sí, también quizás agregar, nosotros venimos de toda esta situación que ya estaba tanto de guerra y de confianza, pero al mismo tiempo nos encontramos con esperanza respecto a que las cosas pueden cambiar y que pueden cambiar para mejor, obviamente. Y lo otro que nos encontramos con realidades, que también, producto de todas las formas de hacer política que se ha instalado también, especialmente por los partidos políticos, la gente está un poco cansada, porque ya vienen otros, si bien es cierto que nuestra gente ha tenido buena recepción, pero porque uno, no digamos de una forma de partidos políticos y todo, pues igual hay un tema complejo que superar también, y lo otro que tiene que ver con realidades que la gente está resolviendo el día a día. La pandemia nos destapó ese Chile que venía tapado hace mucho rato, ese oasis que nos comentaba el presidente de Latinoamérica, ese oasis no existe. La gente está resolviendo y está viendo qué va a seguir, cómo va a resolver, cómo va a llegar a fin de mes, o qué es lo que va a hacer al día siguiente. Entonces también está en otras cosas. Entonces, a hablar sobre estos temas que son también, no es tan fácil, digamos, que son complejos. La gente a veces también tiene su percepción y de repente no tiene el tiempo simplemente para participar dentro de los conversatorios que se están dando, de participar o ir a alguna reunión, algún trabajón. Entonces, lo complejo de lo que es estas elecciones en sí, y la gente además estaba acostumbrada solamente a votar por alcalde y por concejales, y ahora nos encontramos también con las elecciones de gobernadores, y por otro lado tienen los convencionales que van a ser por distrito, y se encuentra también con los convencionales digamos que van por los pueblos originarios, que van por los caños reservados. Entonces, una situación más o menos compleja la que se está viviendo, y teniendo en consideración además, como decía, la pandemia, que hace que en muchos lugares también la pandemia ha afectado fuertemente al pueblo chileno en general. Y por lo tanto se están tomando también todos los recuerdos en términos sanitarios, y nosotros también queremos que nuestra gente esté bien. Tenemos que hacerlo, la tenemos que hacer por redes sociales, aunque teniendo en consideración que las redes sociales tampoco llegan a todos los lugares y no toda la gente tiene la sabe manejar, porque venimos de una sociedad que también las desigualdades son y eso es un desafío, por eso es necesario participar de este conversatorio, y ojalá puedan llegar a los diferentes territorios, y especialmente las personas que tienen acceso a la información, a los más jóvenes, que puedan informarle también también. Se nos desconectó, parece, Natividad. Ahí está de vuelta. Entonces tenemos un desafío tremendo, y por otra parte la televisión nos está informando también de que los años no podemos explicar dentro de la franja que nosotros tenemos, no podemos, gente puede hablar de cualquier parte, y es necesaria su participación, no lo podemos hacer en esos 12 que tenemos. Entonces es necesario poder tener mayor espacio en todo lo que está pasando, para que nuestra gente también.
Estamos de nuevo con problemas de conexión. Ahí está. Hay, Natividad, estuvimos medio entrecortados, pero se entendieron varios elementos y varios puntos. No, tranquila. Pero hubo varios puntos que pusiste en la mesa que me parece importante y que yo quiero juntarlo un poco con lo que planteaba Ana. Generar miedo en la sociedad es una forma también de anular a las personas. Y Ana lo describe muy bien, o sea, efectivamente, si no solamente se establece una idea de militarización, sino que hay ciertos símbolos y ciertos signos, como que los aviones pasen cuando estén en un, voy a ocupar una palabra que por favor, espero que signifique bien, Nelson, tú también tienes que alegrarte si es que la ocupo bien, ¿eh? Un tragún es como una reunión, ¿o no? Ana. Muy bien, muy bien. Ya, voy aprendiendo a poco, vamos aprendiendo a poco. Avanzando, Si, Jaime, vamos avanzando. si estamos en un tragún y efectivamente, como decía Ana, pasan helicópteros o pasan aviones, se genera temor, ya es una forma de establecer una emocionalidad respecto a este proceso complejo. Si junto a eso, como decía Ana y como decía Natividad, le sumas el que no se visibilice finalmente las primeras naciones a partir de, por ejemplo, el segundaje o el minutaje en la franja electoral, es realmente dramático. Entonces, ahí hay un fenómeno bien importante que creo que hay que visibilizarlo. Bueno, nosotros tenemos este espacio, pero este espacio evidentemente se establece desde cierta perspectiva y se establece a partir de redes sociales. Afortunadamente yo creo que llegamos a harta gente en YouTube, en Facebook y también obviamente en Instagram. Nelson, ¿quieres decir algo? Estás muy callado. ¿Será porque al principio te mandaste esta brutalidad que dijiste que no hemos querido decir públicamente todavía? No tengo ningún problema en defender mi punto, así que no, nada que esconder. Oye, mira, yo quería partir por... Hay que destacar algo, ¿eh? Y que es destacar algo que choca con el prejuicio, y el prejuicio de la sociedad chilena toda. Siempre se le echa la culpa en el tema medioambiental, y sí, hay gran culpa, tal vez la mayor culpa, porque también son los que tienen acceso a las políticas públicas, todo, de que los empresarios aquí, que los empresarios son los que contaminan, las personas de a pie tiran una basura en la calle, va al baño en el lugar que no debe, en un bosque nativo, van y talan robles y talan no sé qué más, y también dice que el pueblo mapuche no es capaz de ponerse de acuerdo, que el pueblo mapuche vive peleando entre sí, y la verdad que lo que yo he visto en estos meses de campaña es un pueblo mapuche muy amigable entre sí, las posturas y las organizaciones que no les interesa el proceso constituyente, que no están de acuerdo con él, han respetado la decisión de las otras organizaciones, las comunidades y las personas que están participando en este proceso. Yo no he visto odiosidades, no he visto funas, tampoco he visto mala onda, ¿cierto?, entre los candidatos, todo lo contrario, respeto, aunque no siempre necesariamente van a estar de acuerdo, y muy demócratas, pero muy demócratas. En cambio, dicen que las comparaciones son odiosas, pero yo quiero poner el contraste. Uno prende la televisión y ve a los candidatos de los distintos partidos políticos, oye, sacándose la mugre, que ustedes, que los marxistas, que la dictadura, que no sé, que el terrorismo, que la derecha, que la izquierda, posicionando sus candidaturas presidenciales, peleando entre los mismos candidatos de izquierda, las organizaciones políticas de izquierda, y nadie pone el énfasis en eso. Entonces, para mí es importante no dejar pasar eso, quiero destacar esa actitud profundamente democrática y respetuosa, no obstante existir diferencias entre los candidatos. Ese es un punto. El segundo punto que tiene que ver con la constituyente propiamente tal, y es algo tal vez que ya hablamos un poco, pero es bueno repetirlo, que se dice mucho de que nuestras autoridades no entienden nada de qué se trata el conflicto, las élites no entienden nada, y la verdad que yo creo que sí entienden, lo tienen clarísimo. Por razones de estudios, he estado estudiando, que valga esa redundancia, mucho la documentación del siglo XIX, entre los años 1820 y 1870.
discusiones parlamentarias, propuestas de invasión a territorio mapuche, y lo que vemos son tipos con una claridad, con la misma claridad, haciendo un análisis de lo que vemos hoy. O sea, tenemos tipos que, claro, están por la vía armada y que vaya el ejército y que arrase a estos bárbaros, dicen en la fuente, y nosotros vemos a la gente que es el símil de ellos hoy y piden que vaya el ejército, obviamente no en los términos de la invasión militar del siglo XIX, pero sí con mano dura, balas de plomo, dicen algunos, etc. Acá hoy les llaman terroristas, en el siglo XIX les llamaban bárbaros y salvajes que ocupaban una porción preciosa de nuestro territorio nacional, decían. Hoy se nos cayó la natividad. Y empezamos a ver los paralelos, que entre el siglo XIX, el siglo XX, el siglo XXI, y no solo en los hechos de lo que es el conflicto en sí mismo, las diferencias no son muchas en términos de lo que es el conflicto en sí. En el siglo XIX los mapuches eran independientes, en los hechos hoy no. Pero tenemos una clase política que discutía las mismas cosas que hoy. Había personas como Vial, que él creía de que la invasión militar era un atentado contra la humanidad, que como cristianos tenían el deber de respetar la vida del pueblo mapuche. Parece que me caí yo ahora, porque están todos No te parados, estamos ¿no creo? escuchando, te estamos escuchando. Ya, ya. Entonces, uno ve de que las élites del siglo XIX tenían las mismas discusiones de hoy. ¿Cómo controlamos, cómo sujetamos al pueblo mapuche? Unos hablaban de la mano cogedora y otros hablaban de la mano dura. E incluso hay análisis, hay discusiones donde plantean y dicen, y aquí es mi referencia a la constituyente, que dicen, ¿cómo los vamos a integrar nosotros a la fuerza, o cómo los vamos a civilizar si ni siquiera tienen escaño en el Parlamento? No ocupan la palabra escaño, pero tienen representantes en nuestro Congreso Nacional. Vale decir, había propuestas donde el pueblo mapuche en el siglo XIX tuviese sus representantes como reservados en el fondo, por el solo hecho de ser. Y esas eran las posturas que estaban más cercanas a Freire, que eran distantes a Portales y todo este sistema centralizador, duro, ¿cierto?, etcétera, y una bandera, una nación, un idioma, etcétera. Y le permitía y le daba cabida al pueblo mapuche dentro del Parlamento. Entonces la discusión que hoy tenemos y que mucha gente se sorprende y que culpa las posturas más radicales de derecha, culpan a la izquierda, que la izquierda después de la dictadura, que la concertación, etcétera, están muy equivocados, porque esto es una discusión antigua y las élites sí lo tienen claro, y creo que sí lo tuvieron claro y sí lo siguen teniendo claro. El asunto es que la presión hoy en día con los medios de comunicación, con el acceso a la educación dentro de la misma nación mapuche, que hoy el pueblo mapuche sabe que no fueron los españoles los que les quitaron su independencia, sino que fuimos nosotros los chilenos, creo que han ido acorralando a las élites y han tenido que ir cediendo espacios, porque también una porción no menor del pueblo chileno está apoyando al pueblo mapuche con convicción y con conocimiento de más mediano de lo que ocurrió. En el siglo XIX, el pueblo chileno, las tasas de analfabetismo eran brutales, se dejaban llevar mucho más por el prejuicio que hoy. No obstante conocerse, había una relación fronteriza también, etcétera. No quiero profundizar en eso, pero lo que voy es de que el ejemplo que puso Juan Carlos y puso la Minana, creo que la Lamina Natividad también lo mencionó, es que sobre los 2 minutos, por ejemplo, creo que es un poco el tipo que está siendo arrastrado por la marea cuando vuelve el mar y se agarra de la arena y empieza a ser arrastrado hacia el fondo. Y yo creo que así están ahora, así están. Y van a seguir habiendo este tipo de entorpecimiento, a seguir habiendo una campaña comunicacional en contra de la participación de las primeras naciones en estas instancias, de forma con cupos especiales, ¿cierto? Con cupos reservados. Tampoco se explica el fundamento de por qué. Entonces eso también genera resentimiento en la gente cuando no mapuche, cuando no, o no aymara, etcétera, cuando no tiene conocimiento de la historia. Y en ese sentido quería dejarle una pregunta muy breve a la Binana y a la Bien Natividad, y que tiene que ver con yo sé, siglo XXI y la constituyente. ¿Ustedes creen de que ahora cuando, si son electas o no siendo electas, pero creen de que se va a dar la instancia en esta convención constituyente de generar un diálogo similar,
en términos simbólicos, ¿eh? No, no, obviamente no como era antes, a los parlamentos. No sé si la Nati tiene buena cobertura que responda. No le escucho, dice. Lo puso hace 5 minutos. Mandó un mensajito. Tiene buena. Sigue estando conectada en Zoom, pero parece que tiene No interferencia. nos escucha, sí. Ah, Hay eh, algunos cordones montañosos ahí entre Viña y Santiago. Sí, ya. Bueno, yo alcancé a llegar porque si no, no habría estado, porque yo habría estado en otro grupo que no quiero mencionar, pero fue, fue- la suerte fue para el inicio del programa porque teníamos la entrevista con Pancho Saavedra, no podíamos perderla. Entonces, la pregunta que hace Damián Nelson, la verdad es que nosotros creemos que este proceso va a ser un paso, no va a ser, no se va a resolver así como de la noche a la mañana, como decimos nosotros, pero va a ser un paso para iniciar este proceso de diálogo y por esa razón, sabiendo de que son 155 y dentro de los 155 somos 17, en el fondo es como una gota de agua dentro de ese mar que muy bien graficaba Nelson, pero no son 2 minutos, Nelson, son 2 segundos que nos dan, o sea, apenas asomamos Claro. nuestra carita bonita y tenemos que sacarlo prácticamente para afuera, inmediato. Fueran 2 minutos, alcanzo a decir algo. Entonces, se ve esta clase política que muy bien graficaba Nelson, de que estos no son durante estos 30 años o durante los 47 años, si contamos los 17 años de dictadura, cómo nos han masacrado, cómo la violencia y la violación a los derechos humanos en forma sistemática. Esto viene desde hablar desde 160 años atrás, más o menos, en la que fue más fuerte la invasión territorial que a nosotros nos hicieron el propio Estado chileno, que los propios chilenos empezaron a... Entonces, no es, claro, podríamos decirlo que son 160 años, no mucho, ¿no? Que si quisiera haber una, una apertura de diálogo, una apertura de escucharnos para que pudiéramos resolver esta gran brecha que hay en este momento. Hay una brecha histórica, hay una brecha de injusticia, de todo lo que queramos. Y no solamente con el pueblo mapuche, si tenemos que también hablar del chileno de clase media que le meten, que hay clase alta y baja nomás. La clase media es como un dicho para que se sienta bien, porque no se siente, no está ni abajo ni muy arriba, como dicen algunos, ¿no? ¿Ya? Pero sin embargo, hoy día nos vemos como están endeudados, las tarjetas de crédito y todas esas cosas que no pueden ni dormir. Entonces, hoy día aquí hay clase alta y clase baja solamente. Entonces, hay un poder económico que no son más de 7 familias, que son los que están aquí gobernando en este país, que obviamente controlan prácticamente, o ellos creían controlar el 80% de la sociedad chilena, pero el 80% de la sociedad dijo que quería nueva constitución en el plebiscito. Y yo quiero confiar en ese 80% de la sociedad de que podemos juntarnos, nos podemos abrir a este diálogo que decía Nelson, de verdad, donde pudiéramos definitivamente hablar de un país equitativo, de un país de igualdad y donde un país de tolerancia, donde nos pudiéramos tolerar con estas diferencias culturales que tenemos, porque hay diferencias culturales. Entonces, en ese sentido, creo que la nueva constitución política plurinacional va a ser un paso o un espacio que nos va a dar para poder que pudiéramos llegar. Yo soy en ese sentido optimista. Probablemente nosotros no lo vamos a alcanzar a vivir, probablemente yo a lo mejor no lo voy a alcanzar a vivir, no lo pero a lo mejor pienso que podría ser mi hijo, pero si no es mi hijo será mi nieto, ¿ya? O sea, esta es una tarea de largo camino que tenemos que construir entre todos y por eso yo creo que este espacio que ustedes construyeron, o sea, me refiero a los tres ustedes,
y donde después me incorporaron amablemente, me invitaron a su ruca, y ahora ya como que me siento hasta dueña ya de la ruca, lo que pasa es que una ruca que construyeron ustedes, pero eso ya es un paso de querer socializar, de querer compartir y de que poder que podamos compartir esta diversidad de opiniones que tenemos, porque no necesariamente tenemos que estar de acuerdo los cuatro en este tema, ¿ya? Aparte la invitada que hoy día tenemos a nuestra Lañan Nati, joven, una mujer joven que está empezando su vida y metiéndose en este tema político con su convicción, con su conocimiento que ella tiene. Probablemente a lo mejor ella en 40 años más va a alcanzar a vivir lo que estamos hoy día construyendo. O sea, a eso me refiero, porque si nos quedamos desde el punto de vista ahora, así como estamos, mediáticamente, veo que no, porque está polarizada de extremo a extremo las opiniones, porque aquí el poder económico tiene poder hacia la gente humilde, hacia nuestras comunidades, atemorizándolo de esta forma, incluso de dándole un sueldo, o sea, dándole un trabajo con un sueldo miserable, con un esclavo, tratándolo. Entonces la gente también quiere cuidar eso y tienen mucho temor. Por eso digo que esto es un proceso en construcción. La plurinacionalidad va a ser un proceso en construcción y ese proceso en construcción tiene que partir respetando, obviamente, nuestros derechos colectivos. Yo sé, o sea, no sé si respondo, pero ese es más o menos muy genérico. Quizá me decir la Ana ya se puso demasiado política en estas cosas, pero en los aspectos políticos eso es. Quiero decir que también, como bien decía Nelson, si no me equivoco, de que él ha visto, no ha visto a los candidatos, a todos nosotros hemos visto, y claro que hay una buena coordinación, amistades, nadie nos estamos sacando, si hay que lavar la ropa, lo estamos lavando dentro de la casa, si hay que lavarlo, no lo sacamos, así como el otro día cuando la derecha un día sacaron a ventilar todos sus pantalones aquí en la Intendencia, para mostrar o sea, no, ya aquí ya perdieron de cordura alguna de la gente que manejan el poder. Entonces, nosotros yo creo que va a ser, también hemos dicho de que las personas que van a salir electas o lo que vamos a salir electas, hemos hecho compromiso que vamos a acompañar a nuestra gente que van a salir electas o nos van a acompañar, o sea, de cualquier forma, no nos vamos, y tampoco, no, el caso mío, si yo no salgo electa, yo no me voy a ir a poner a llorar a la casa, no me voy a sentar ahí, porque hay gente también detrás de mí y yo a la gente tengo que también darle continuidad, tenemos que seguir y tenemos que seguir apoyando al que salga electo. Yo obviamente con el que tengamos más sintonía también, porque ustedes saben que en este momento el oficialismo, el gobierno tiene sus candidatos, ¿ya? Los candidatos que dijeron no a la constituyente fueron al rechazo abiertamente. Yo con esto de buena primera tampoco voy a ir a hacer alianza, porque ya sé más o menos lo que están pensando, pero iré a hacer alianza, iré a apoyar a las personas que han estado medianamente, tenemos cierta sintonía en algunas cosas. Por ejemplo, si la Nati sale elegida, yo tendré que ir a apoyar en un momento de las discusiones también del tema, ¿cuánto está? De la fiscalización. Nuestra gente, yo lo estoy llamando a la gente con la que yo llego, ellos tienen que ser parte de esto, que tienen que fiscalizarnos a nosotros, porque nosotros nos podemos arrancar con los tarros en cualquier momento también, pues vemos a la Noyao que se equivocó y no sé qué cosa, pero no queremos equivocarnos nosotros, ¿ya? ¿Para qué vamos a hablar del resto? Porque el resto se viven, eso, nacieron equivocados de un principio hasta el día de hoy. Entonces, esas son algunas cosas que tenemos que también nosotros ser los propios fiscalizadores de nuestras constituyentes que van a salir electos. Natividad, ¿nos escuchas bien ahora o no? Ahora sí, alcancé a escuchar el último comentario de la Nata. Ya, es que quiero que Nelson te repita la pregunta porque le hice una pregunta a las dos. Entonces, Ana ya respondió para escucharte a ti. Nelson. Ya, básicamente si crees de que en la constituyente se va a dar una instancia, guardando las proporciones, la naturaleza misma, lo que eran los parlamentos, pero de ese diálogo entre sociedades, si crees que se va a poder dar esa naturaleza para construir un futuro hoy en día juntos. Mira,
tenemos toda la esperanza y por eso nos metimos en esto, pero también hay que ser realistas. También tenemos, como dice la Ana, en algún momento señalar que casi el 80% decide cambiar las cosas, decide ir por una nueva constitución y decide ir a través de una convención constituyente. Es decir, que cada uno, o sea, los 155 constituyentes que van a ser elegidos por todas y por todos. Entonces, no solamente una responsabilidad nuestra para que las cosas cambien, y no solamente requiere un cambio normativo, que significa que estemos de acuerdo 2/3 para cambiar las cosas, eso significa por lo menos 104 personas que van a redactar la constitución. Es ahí también el llamado, digamos, a que no sean mapuches, no sean pertenecientes al pueblo originario, de que asuman este proceso con mucha responsabilidad. Si queremos cambiar las cosas y queremos que los que han estado gobernando durante años no sigan tomando decisiones por nosotros. Y creemos que también esto requiere de un cambio cultural donde todos pongamos de nuestra parte las diferencias para que tengamos una oportunidad de nuestro esfuerzo en todo lo que se nos viene de aquí. Insisto, en todo lo que puede significar esto, los partidos políticos, a pesar de haber señalado que rechazaban la nueva constitución, siguen participando. A ellos se les entregó todo el financiamiento por parte del Estado y se les entregó también toda la herramienta para que ellos pudieran hacer su campaña. Pero aún así, yo confío en la gente en que va a votar tiempo y va a buscar representaciones que sean y que nos lleven finalmente a que, insisto, que no solamente un presente, sino también un futuro que sea digno para todos los pueblos que habitamos y que tenemos que compartir este territorio. Juan Carlos, ¿ibas a decir algo? No, pero puedo decir algo. Dele. Me parece interesante la postura que están tomando las dos también, bastante positiva, a decir verdad. Nosotros en algunas sesiones pasadas éramos bastante pesimistas en algunos sentidos, pero está bueno que bueno, Nelson Naud, él dice que siempre es positivo, pero él también cree que no hay discriminación en Chile. Partamos de esa base. Así que no digamos que la chuta siempre. Pero la postura positiva, esperemos que la gente, sobre todo, y lamentablemente, porque los canales de televisión, todo este proceso de que dan en la televisión, ¿cómo se llama? La franja, los pueblos originarios casi no aparecen. Es como qué está pasando acá, ¿verdad? Todo este tema de que se votó para que no participaran los partidos políticos, el porcentaje abrumador de gente que dijo que no, al final lo que bien dice la Lamien Natividad es cierto, que al final le están entregando mayor recursos a los partidos políticos y mayor tiempo a los partidos políticos. Y entonces a veces uno no sabe qué pensar, como por un lado se ve muy bonita la cosa y por otro lado se ve bastante negra. Pero yo creo que bueno, queda poquito tiempo, menos de 4 semanas para el 10 y el 11 de abril, y todavía no sabemos si nos van a suspender o no, pues, con el tema del aumento de los casos de COVID, así que también ahí hay una nube negra que puede estar ahí ensuciando un poquito el proceso. Pero me gusta la postura que están tomando, me gusta que el trabajo, lo he visto por lo menos por redes sociales, ya que la televisión no lo muestra, que han trabajado en los territorios. Eso me parece muy muy positivo, y que los diferentes territorios están también tomando posturas y también están invitándolas para que también ustedes más o menos les vayan contando cuáles son sus propuestas o qué quieren lograr en este proceso. Estaba viendo, por ejemplo, las declaraciones del Parlamento de Coscós, me pareció bastante buena la reunión que se dio ahí, y también los temas que se trataron, y también las posturas de las personas, y que también más o menos habían una hoja en común, una hoja bastante que se asemeja por lo menos gran parte de los candidatos mapuche. Hay una línea coherente, creo yo, con respecto al tema de la reivindicación territorial y también los temas medioambientales y la plurinacionalidad.
Así que en ese sentido yo me estoy poniendo cada día más positivo, pero me gusta que las que están ahí en el terreno, las Mien y los Peñas que están trabajando, estén trabajando bajo una cierta línea general que se asemeja bastante. Así que en ese sentido yo estoy contento. Ni comparado, como bien decían ustedes, con lo que vemos en la sociedad chilena, como se están descuerando día a día, que igual una cosa que a veces es un poquito patética, pero bueno, eso por mi parte, mi pequeño aporte. Yo quería mencionar algo además, complementando lo que dice Juan Carlos en términos de creer o no creer en, en, en cómo va a salir este proceso, si va para bien o va para mal. Y yo creo que hay que partir de la base que todos los grupos de poder, sea quienes sean, del sector que sean, siempre van a tratar de conservar ese poder. Y van a irse abriendo a cambios en la medida de que existe la presión suficiente de actores sociales, políticos distintos que los obligan a eso. Si hay muy pocos Gandhi en el mundo que son capaces de dar su vida, ¿cierto?, por terminar con una guerra civil. Entonces, la verdad que el proceso que hemos llegado, donde las primeras naciones están participando como se está haciendo, que algo es algo, no es por nada, no es porque las personas que tenían el poder, aún lo tienen, digan, que me caen bien, me equivoqué en el pasado. Esto es un proceso de lucha constante de distintos sectores. Entonces, bajo esa premisa, hay que asumir, y respecto a lo que dice Juan Carlos, de que siempre nos están arrastrando el poncho. Entonces, ahora están estos 2 segundos, casi no aparecen las primeras naciones, ojalá no aparezcan, probablemente para ellos. Entonces, y obviamente por otro lado, las primeras naciones y los otros grupos, las minorías o los grupos excluidos, o aquel que no tiene el poder por el tiempo, en los tiempos actuales, también va a tener que presionarse. El juego del poder de toda la vida, desde que los seres humanos somos seres humanos, así que yo no me sorprendería. Veo lo positivo que veo es que estamos en una instancia que nunca se había dado en la historia. Lo más próximo a esto son las embajadas mapuches en Santiago, en los periodos de los españoles en la llamada colonia, donde eran llevados para como una suerte de rehenes también y para tratar de forzarlos a ser los representantes, cuando en realidad el pueblo mapuche si podemos compararlo con algún tipo de democracia occidental, podríamos hablar de democracia directa, griega en este caso ateniense, y donde la gente decide, las bases deciden y los gobernantes en este caso no son más que meros voceros de esa voluntad. Y eso es tal vez lo mejor que se dio en los tiempos de participación en cuanto pueblo, porque alguien me podría decir, oye, pero durante el siglo XX hubo diputados, hubo un ministro de Estado. Claro, pero esos diputados fueron en una lógica donde ellos fueron como candidatos por un partido político, como persona natural, no en cuanto a ser mapuche. Acá estos escaños reservados son en cuanto a ser mapuche, son un derecho colectivo conquistado. Eso no se había dado nunca. Así que por eso soy positivo en ese análisis. No obstante que sé que los opositores a este concepto, a esto de que no todos somos chilenos o no todos somos iguales y no todos tenemos el mismo color de piel y somos mestizo de español con mapuche, este imaginario, van a poner obstáculos y lo van a seguir haciendo, y es su juego y es normal y es legítimo en una sociedad democrática que lo hagan. Así que eso es lo que a mí no me va a extrañar, no me extraña, y hay que seguir nomás ahí desde la trinchera. Bueno, para información, creo que mañana va a haber otra franja donde salimos probablemente unos escasos segundos. Yo no he visto, yo la verdad es que desde el 18 de octubre, desde el estallido social, no veo televisión, pero parece que mañana voy a tratar de estar acá y ver qué es lo que sale en esa famosa franja que vamos a tener. O sea, estamos partiendo con esa desigualdad, como bien dices tú, Nelson, pero sin embargo no dejamos de no soñar de que tenemos que refundar este Estado centralista, que ya no puede seguir siendo un Estado centralista. Tenemos que descentralizar el poder, traerlo a las comunas, traerlo a las regiones, y que empecemos a desarrollar y levantar nuestra autonomía y nuestra autodeterminación. Y aquí nuestra autonomía y nuestra autodeterminación no es solamente para los pueblos originarios, también este pueblo chileno mestizo, que tiene que empezar a levantar su autonomía y su
determinación y definitivamente podamos luchar por una democracia plurinacional, que tenemos que levantar esa consigna de la democracia plurinacional. Entonces, en ese contexto, obviamente que si no lo que estamos somos candidatos ahora, no salimos electos, igual tenemos que seguir trabajando con nuestra gente, y nuestra gente está dispuesta a eso, solo que hoy día esta maldita pandemia, que ha sido el aliado principal de Piñera, yo creo que como nunca está hasta programado la edad que tienen que morirse, entonces esa cuestión es como que de repente me llama la atención, porque ahora precisamente entramos en la etapa, en la época de la edad más o menos mía en la que se están muriendo. Entonces a mí han habido harta gente que me han estado llamando que me cuide, por favor, que no esto, y de verdad tenemos personas conocidas de la edad mía que están entubados en este momento, entonces también andamos con ese peligro, pero pese a eso igual seguimos trabajando. Mi trabajo mío, hoy día estoy haciendo alianza con los hermanos Huilliches, Chilote, valga la redundancia, de Chiloé, y no solamente se han agregado los lamiones de Chiloé, sino que también los de Magallanes, los de Punta Arenas. Entonces estamos trabajando, claro, no voy a alcanzar a ir a Punta Arenas y además el presupuesto no me da. Cervela ahí me lleva a la cárcel, o sea, voy a salir electa, no voy a ir presa porque no voy a tener cómo demostrar de dónde saqué plata y cómo viajé a Punta Arenas. Entonces, ese es un trabajo, así que es un optimismo, y yo creo que la niña Juan Carlos tiene que continuar optimista y tiene que en un momento después, cuando salgan electos sus constituyentes, depende su candidato o su candidata que lleve, tiene que también cooperar. Yo creo que ustedes tienen que ayudar, porque hoy día estamos colocando, podríamos, como yo le digo a los lamienes, estamos colocando solamente el esqueleto, pero tenemos que llenar ese esqueleto a partir, porque hoy día la primera lucha que es la participación para el día 11, y que participemos, que vayamos a votar y que seamos electos o sean electos, y después del 11 viene inmediatamente la tarea, cómo vamos a construir y cómo vamos a pensar todas estas propuestas, juntar estas propuestas y encarnarlo y llevarlo y plasmarlo en esa nueva Carta Magna que está. Entonces, hoy día nos sacamos de estar haciendo grandes teorías y grandes análisis de cómo vamos a redactar o no vamos a redactar la gran responsabilidad que es la Constitución Política Plurinacional. Hoy día nuestra tarea es cómo vamos a participar el 11. Ojalá que no pase esa nube negra que está diciendo el amigo Juan Carlos, porque el gobierno ya está pensando, está ya anunciando, está anunciando de declarar cuarentena a nivel del país. O sea, estas cosas, eso también es meter miedo, o sea, atemorizar, como decías tú, Jaime. Entonces, ese es un problema que estamos todos viviendo. Yo mismo hoy día, para poder viajar a la isla, tengo que sacar, a la isla me refiero a Chiloé, tenemos que sacar un montón de documentos. O sea, incluso también tenía viaje a Santiago, porque también tengo algunos fotos por ahí por Santiago, donde está trabajando Jaime, que es mi jefe de campaña en Santiago. Obvio. Teníamos que ir a Santiago, no sabemos, porque si declaran cuarentena a nivel país, no vamos a poder ir a Santiago a ir a tocar, seguir trabajando a Jaime con más fuerza en la campaña. Oigan, yo quería leer unos comentarios que hay en... Eso, de hecho, te iba a decir que pasemos a los comentarios, a ver si Juan Carlos o Nelson tienen algunos comentarios. Ve tu Instagram, JC, yo tengo aquí el Facebook. Ya. Cecilia Fuentes dice, ¿y por qué el CERVEL dio oportunidad a algunos candidatos que habían quedado fuera de la lista? Ahí no entendí bien la pregunta. No sé qué fuera de la lista, no capté bien. Quinchavil dice, Lemoria Ana Canatividad, Mujeres de Camino. Sebastián Ugarte Araya, María Compuché, saludos desde Macul. Cecilia Fuentes, sí, ya hay temor que pongan a todo el país en cuarentena masiva. Pero hay otros comentarios más que no me aparecen, que eran fans de la Damián Natividad. No me salen aquí, a ver, me voy a meter por ahí. Acá, a ver, veamos. Pero eran unos que acá parece que están. A ver. Apoyo Natividad Constituyente Mapuche, dice Domingo Ramos. Dice Nancy Ríos, Rivera Huencho, Marimari Compulamiento. Y esos son los comentarios que veo acá en Facebook.
Bueno, en Instagram, la loca del barranco, ese es el Instagram, dice, lo peor es la criminalización, la asociación directa que hacen los medios con el terrorismo. Bueno, es un tema que hemos conversado largo y tendido. Dice, después puso, es que esos siempre fueron igual, tirarse ¡pip! Frente a la cámara para darse la mano y comer asado detrás de ella, en respecto a los políticos chilenos principalmente. Después puso la loca del barranco nuevamente, puso, pero la gente sabe que al final da lo mismo el color cuando pueden estirar las manos para sacar beneficios. Los dos lados votan igual, hay historia de conflicto, la ética y el pueblo no importan. Espero que los mapuche, aymara y todos podamos ser bien representados, no darle sitio a los de siempre. Y eso principalmente dentro de lo que es Instagram. YouTube no tenemos ningún comentario. La verdad que yo no me metí en YouTube. A ver, voy a meterme inmediatamente. Mientras te metes a YouTube, yo creo que es importante destacar varias cosas que se han dicho. Una cosa que dijo Natividad al principio de esta conversación y que lo hemos hablado más de alguna vez, incluso Juan Carlos lo planteó, creo que en el primer programa que tuvimos, y luego hemos hablado con Ana también, es el tema de la territorialidad y el vínculo de la territorialidad con los aspectos economicistas y obviamente con las élites que tienen algún tipo de poder dentro de los territorios mapuche. Hay ahí un elemento que yo creo que no es menor y que evidentemente las élites están tratando de invisibilizar, porque hay algo que decía Ana y creo que es importante destacar. Hoy día las primeras naciones tienen un peso relevante para gran cantidad de gente, no solamente para las primeras naciones, y tienen un peso relevante y un respeto que creo que hay que reforzar, y probablemente desde ahí la posibilidad de invisibilizar tiene que ver justamente con eso, con no darle más cabida a algo que creo que a partir del estallido social ha tomado una fuerza muy muy potente, que en lo particular, y aquí hablo a juicio absolutamente personal, me alegra mucho que así sea, porque más allá de todo lo que yo aprendo con ustedes en este proceso, además de algunas pequeñas palabras, es importante, creo que es un tema súper importante. Nelson, ¿pudiste ver algo de YouTube, no? Sí es. El Peñi Aliro Guentemil, que siempre nos está siguiendo. Buenas tardes, dice, no tengo buena señal, pero igual veré lo más que se pueda. Excelentes invitadas. Los demás los he visto como parte estable de la conversa. Gracias por los saludos y las noticias. Después dice, acercarse a la historia debiera ser un deber de todos los chilenos. Cuando se habla tanta tontera en la TV, sabiendo que la gente se agarra a esa información como verdad. No deja de tener razón en realidad. La tele lo dice. No deja de tener razón, pero lo bueno... Dale, por favor. Bueno, aquí complemento con una cosa nomás que comentaron, donde vieron que leímos, tiraron algunos comentarios. Alex Ceballos Barrenechea dice, tenemos que hacer campaña para los peñis que van por los otros distritos. Saludos, Nehuen. Sebastián Ugarte Araya, ¿qué iniciativa o propuesta concreta tiene que hacer el Estado para que las primeras naciones puedan confiar? Y Alex Ceballos Barrenechea nos dice, los votos para los reservados ya están listos. Hay que hacer que nosotros los Winca votemos por candidatos mapuche que compartan la idea y que no estén por los escaños reservados. El único creo que no va por los escaños reservados es Pedro Cayuqueo. El único que no va por escaños reservados es Pedro Cayuqueo, que entiendo que va por un cupo que le entregó el Partido Socialista. ¿Puede ser o no? ¿O estoy equivocado? Él va el Partido Socialista, claro, va independiente por el Partido Socialista. Pero fíjate que yo creo que ese es un tema importante y es una de las cosas que creo que hay que lograr. Ahora, yo quiero destacar algo que planteaba Natividad y que planteaba Ana. Creo que hay que oxigenar la política, creo que hay que llamar a votar a todos, obviamente, como muy bien decía Ana y Natividad, que las primeras naciones voten, sin duda alguna, pero voten todos, porque si no, si es que nos confiamos de ese plebiscito, y no vamos a votar, finalmente esa constitución puede ser bien compleja y es más, puede ser mucho más nefasta, incluso peor para el 80, puede ser, si es que no hacemos exactamente, puede ser peor
que la del 80 si es que no hacemos un llamado real, consciente a votar. Lamentablemente, y esto es algo que nos explicó Ana en algún minuto, los Wincas no podemos votar por los escaños reservados, lo que me parece también súper poco ético, porque es nuevamente segregar, y uno evidentemente tiene afinidades, ha estado escuchando, y creo que es una posibilidad real, a propósito de la plurinacionalidad, de que empecemos a integrar y a entender de verdad lo que está pasando con la nación mapuche. Pero como bien decía Ana, y me encanta que lo haya planteado así, porque eso justamente creo que es lo que nos falta a la sociedad chilena, entender que los procesos no son solamente para nosotros, sino que son para las nuevas generaciones. Y hacer las cosas quizás, como muy bien dijo Ana, quizás nosotros no las veamos, pero esperemos que nuestros hijos o nuestros nietos sí las vean. Y eso ya es un gran logro. Muchachos, son las 8:30. Se nos acabó el tiempo. Natividad, yo soy el que dice que se acaba el tiempo, para que veas, soy como Cronos. ¿Quién vendría a ser? ¿Quién vendría a ser en la nación mapuche una especie de dios del tiempo? ¿Hay algún dios del tiempo, no? No, Bien, no, ahí pero me tienen que enseñar, ¿no? están los Gulmen de bastón de plata, así que con mango de plata, así que ese eres tú en este momento. Tú pones la música Bueno, ahí. se nos acabó el tiempo. Natividad, muchas gracias por habernos acompañado, por haber hecho este esfuerzo además, porque estás en viaje, la conexión ha sido compleja y sin embargo has estado ahí, te has mantenido y eso siempre se agradece, y también por tus palabras. Ana, ¿qué quieres que te diga? Tú eres parte de esta ruca y como tú bien dijiste, eres dueña de esta ruca, por supuesto. Don Juan Carlos, don Nelson, por supuesto aquí la idea es que hablen ustedes, ¿ah? Yo me estoy pidiendo, pero ahora les toca a ustedes. Ahora todos se quedan callados. Quizá la misma Natividad, pues que quiero decir algo antes de finalizar. Por supuesto, Natividad. Sí, quiero agradecer la invitación, pedir la disculpa porque igual he estado con mala señal con el tema del viaje y todo. La verdad que cuando no estoy hablando con la gente siempre estoy conectada, igual como le decía, nuestro interés es que llegue la información a la mayor cantidad de personas. Esta votación es a nivel nacional, que llegue a la Convención Constituyente, representando al pueblo originario, especialmente al pueblo mapuche. Debe representar las ideas tanto del campo como las demandas tanto del campo como de la ciudad. No solamente desde el punto y no en la discusión respecto del pueblo originario, sí, porque hay otras discusiones que también se van a dar, por lo tanto vamos a tener que participar de ese proceso y bueno, enviarle también harta fuerza a los también que han asumido este desafío, que es tremendamente importante. Sabemos las dificultades que tiene, pero aún así lo asumimos con mucha dignidad y vamos a seguir asumiendo más allá de todas las dificultades que nos han puesto. Siempre nos ponen una y otra barrera, pero igual estamos. Esta vez vamos a estar igual y esperamos que también, como le decía, los chilenos sean responsables en elegir a su constituyente para lograr la mayor cantidad de derechos que vienen establecidos en esta constitución. Así que muchas gracias, Jaime, Nelson y Juan, y la bien, Ana, un abrazo cariñoso, que todo salga bien. Muchas gracias. Gracias, Natividad. Sol, tú también. Ana. Bueno, dejamos. Pense, pues si nos estamos despidiendo. Sí, pues, igual agradecer esta primera partida otra vez de este programa. Esperamos que se puedan seguir incorporando más personas para que nos sintonicen, porque somos un equipo muy bueno, grande, con harto quimón, con harto mehuen, y aunque tengamos algunas polémicas como las que tenían anteriormente, pero eso lo vamos a conversar cuando tengamos el chabón, porque nosotros tenemos un chabón pendiente. Sí, pues, sopaipilla. Ojalá que no declaren cuarentena a nivel país, porque a lo mejor Piñera va a declarar hasta que termine su gobierno, de lo que estamos viendo, pero en cualquier momento tendremos ese chabón, así que agradecerle, llamar igual a nuestros lañanes de que puedan estar atentos frente a todas las informaciones que se están dando y que se hagan parte de este proceso, y también a las personas que fueron a decir que apruebo la nueva constitución, llamarlo que participen también, las personas no mapuche. Lamentablemente no pueden votar por nosotros. Yo creo que habríamos tenido muchas votaciones de personas no mapuche con la gente mapuche, porque hoy día
se están sensibilizando y están, o sea, no conociendo, sino que ya creyendo de lo que nosotros hemos venido planteando, de toda esta injusticia, de toda esta criminalización que han habido hacia nosotros. Entonces eso, así que agradecerle, a darte un abrazo, Jaime, Nelson, el también Juan Carlos, y nos veremos el próximo jueves. Si es que estamos por esta con sintonía y vivo, porque a esta altura ya, pero Ana. ¿Pero qué es esto? Mira cómo cierra, Ana. Es como una despedida hasta. Claro, así como, claro. No, ya, pero ya es una cuestión, pero... Este es el testimonio. Sí. Casi el testamento. Dicen en Facebook que Jessica Cayupi también va por escaños. Eso pusieron. Cristina Payal puso eso. Tampoco, dice. Tampoco va. No tampoco va por escaños. Es decir, que va por afuera, pero como representante mapuche. Es bueno saber eso también. Jessica Cayupi. Debe ser, no sé de qué territorio será, por qué distrito. Pero bueno, ahí hay un nombre para que lo tengan en cuenta las personas que vean el programa. Por mi parte, bueno, agradecer la asistencia de las Lambien. Sabemos que están en plena campaña, así que están viajando harto, convenciendo gente, transmitiendo el mensaje también en diferentes territorios. Queda poco, así que ánimo, harto Nehuen, porque ya queda menos de 4 semanas para las votaciones. Así que por mi parte también despedirme de esa forma y quizás la otra semana poder hablar de la polémica que teníamos de los símbolos, esos símbolos que están presentes por todo el territorio y que a veces nos recuerdan cosas que pasaron hace tiempo que hoy día no tendrían por qué recordarnos, como el General Baqueano, las calles con nombre de Vicuña Maquena, ¿qué más? En Villarrica está el nombre de la calle Gregorio Urrutia también, un coronel bastante sanguinario con respecto a los mapuches, así que es una historia que está en los símbolos, hay una historia que se cuenta ahí que es necesario reevaluar también, sobre todo al sur del Biobío, que está lleno de las plazas y las ciudades están construidas con nombres de literalmente asesinos, así que es bueno reevaluar la pertinencia de los símbolos, partiendo por el general a quien defiende Nelson. Oye, yo no lo he defendido. Mira, oye, la tiraste y yo no tengo tiempo para defenderme. No, sí, es una broma, no lo estaba defendiendo, estaba diciendo otras cosas. Pero lo puedes explicar. Mira cómo disfruta Jaime esto estoy inaudito. No, pero... Sí, no lo estaba defendiendo, era una broma. La vacación yo creo que pensó mucho en Nelson, ¿ah? Yo quería agradecer la presencia, la mía natividad, por haber estado aquí en el programa. Entendemos la situación del viaje, así que se agradece eso, la mía, un gusto haber compartido otra vez panel contigo, y Jaime, Peña y Juan Carlos, la mía nana, como siempre, un agrado verlos de nuevo, que ya más repuestos. Y respecto a los famosos símbolos, ya vamos a tener la próxima semana oportunidad de conversar sobre ello, pero hay algo que quiero dejar dando bote, ¿eh? Ningún espacio del territorio mapuche lleva nombre de personas. ¿Se han fijado eso? Uno va a un territorio y se llama Huentehuincul, Mapu. Otro se llama Tamahuida, otro se llama, y empezamos a ver que son nombres que describen en definitiva el lugar en donde se está, y en una época determinada, porque a lo mejor un lugar se puede llamar, no sé, pues, escuchándome poco creativo, pero podría ser Coyamhue, un robledal, ¿cierto? O Boyeco, un lugar repleto, en Purén hay un Boyeco, y repleto de canelos en el fondo. Pero hoy en día uno ve y a lo mejor hay puras casas y hay campo, pero en algún momento estuvo lleno de canelos. El pueblo mapuche no le ponían nombre, Lautaro fue un gran líder, le vamos a poner a este lugar el Lautaro. Eso lo hacemos los occidentales. Nosotros endiosamos nuestra necesidad de, a veces ego, de ciertos
los que están en el poder, pero nosotros somos los que construimos grandes estatuas, no solo los occidentales, uno va al Medio Oriente, bueno, los chinos, los japoneses, o sea, hay ciertas culturas que tienen esa oda al ser humano, y los seres humanos no somos perfectos, o sea, la estatua de Neruda, que tanto le aplauden algunos sectores, pero el tipo, hasta donde tengo entendido, corríjanme, pero él mismo confiesa una violación de una mujer en no sé qué parte, qué país. Tailandia parece. Tailandia. Por esos Y países. para muchos sectores, hoy es un grande, Neruda. Y el tipo también abandonó a su hija. O sea, los seres humanos somos seres grises. Y no solo los humanos. O sea, yo creo que si nos vamos a los animales no humanos también, si les atribuimos algún grado de raciocinio, también. O sea, y eso es interesante analizarlo a la hora de levantar los símbolos con rostro, con el término antropocéntrico. Así que eso, pensemos más como mapuche. Me gusta que los lugares tengan nombre, de acuerdo a lo que son. Bueno, después de esta reflexión, que creo que es una muy buena reflexión y que efectivamente estoy de acuerdo con Nelson, una de las cosas maravillosas que tiene la nación mapuche, que para mí ha sido precioso descubrirla y que hoy día lo refuerza Ana cuando dice pensemos en un proyecto a futuro, es que tiene que ver justamente, la nación mapuche no está focalizada en el ser humano desde el ego, como bien dijo Nelson. Y eso es precioso, y eso quizás es algo que tenemos que aprender, y eso es algo que es muy importante, que esta nueva carta, con los escaños reservados y con lo que tienen que enseñar los escaños reservados, no solamente respecto a las necesidades de la plurinacionalidad, sino que respecto a la economía, las economías verdes, circulares, el respeto por la naturaleza como sujeto de derecho, y quizás cuántas cosas más que quedan en el tintero se van a discutir. Así que es muy bueno. Sin duda que me encanta que estemos de vuelta, me encanta verlos, me encanta verte, Juan Carlos, Nelson, Ana. Nada, yo estoy feliz de que hayamos regresado. Peucayal. Bien, ¿lo dije bien o no? Peucayal. Peucayal. Sí, perfecto. Peucayal. Peucayal con puche.